Muy bien, en español vamos a trabajar el día de hoy lo que es el cierre de la actividad de ayer. Recuerden que estábamos trabajando lo que es la secuencia uno, la sesión uno del día de ayer, que es leer narrativa latinoamericana. Y el aprendizaje esperado es seleccionar, leer y compartir cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. Recuerden que el día de ayer nosotros estábamos recordando los diferentes movimientos literarios de Latinoamérica, en la cual nosotros trabajamos lo que eran acerca de... em, estábamos hablando de lo que es la trama, lo que son los tipos de trama, las tramas lineales, no lineales, los desenlaces, los tipos de narrador, cuáles eran los elementos que conformaban el ambiente de una obra literaria. Nosotros estábamos trabajando esta parte para poder comprender un poquito sobre las novelas narrativas. En este caso nosotros vamos a trabajar ahora con lo que es un comentario. Recordar nosotros que en la secuencia número uno estamos trabajando lo que es el comentario, ¿sí? Y exactamente en la fase número 7 tendríamos que escribir el comentario. Si ustedes pueden observar, en su página 17 de su libro viene el proceso de las fases. Dentro de esas fases, nosotros tenemos que ir viendo cómo es la estructura de un comentario. La trabajamos en lo que es bloque uno. Tenemos que recordar que para escribir un comentario, nosotros debemos de incluir datos del autor y de la obra. Tenemos que explicar las características de los personajes, tenemos que incluir la descripción del ambiente, tenemos que describir aspectos de la realidad latinoamericana, tenemos que mencionar el tipo de trama y desenlace que vamos a tener y también lo que, como diría, que tenemos que mostrar aspectos de la diversidad lingüística, en este caso porque es lo que estamos nosotros trabajando. Ahora, si nosotros vamos a trabajar un comentario, vamos a hacer esta actividad. Les invito a que por favor revisemos el libro. Si tienen dudas, estamos en la página número 34, ¿sí? De su libro, donde viene la fase número 7, que es escribir un comentario, y donde vienen las estructuras. Anteriormente ya se había comentado eh, cómo tiene que haber sido estructurado un comentario. Entonces, aquí la intención es que ustedes revisen y volvamos a reforzar esta parte de saber cómo es el proceso de crear un comentario. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta actividad vamos a leer el cuento de La historia se repite, que es de Gabriel García Márquez, ¿sí? Y vamos a escribir un comentario sobre este. De igual manera va a ser en la libreta, ¿sí? Y yo les voy a enviar lo que es el cuento. Y aquí está. Es el anexo uno. La historia se repite. Dice así: cuando éramos niños esperábamos ilusionados la Nochebuena. Redactábamos una ingenua carta con una enorme lista de quiero que me traigas. Y pasábamos contando los días con un aparato que llamábamos ya solo faltan. ¿Sale? Y cada mañana nos asomábamos a ver cuántos días faltaban para Navidad. Pero a medida que se acercaba el día, las horas se nos hacían eternas y pasaban llenas de advertencias de si no te portas bien. Gozábamos las posadas, visitábamos a la familia, íbamos de compras, llenábamos de focos nuestros pinos hasta que por fin llegaba la anhelada Nochebuena. Bien, ese es el cuento, jóvenes, que voy a enviarles en un momento. Ustedes van a terminar de leerlo. Y a partir de este, ustedes van a tener que realizar un comentario. Les vuelvo a recordar que la estructura del comentario tiene que tener los criterios, como les dije, datos de autor, datos de la obra, explicar las características del personaje, ¿sí? Acá hay personajes, ¿sí? Van a describir el ambiente en donde creen que se esté desarrollando este ambiente. Van a describir los aspectos de la realidad latinoamericana, qué realidad de cuál están hablando, ¿sale? Hay que mencionar el tipo de trama y el tipo de desenlace. Por eso es importante que ustedes lo lean, lo terminen de leer, ¿sí? Y van a mostrar ustedes los aspectos de la diversidad lingüística. Si hay alguna duda de esos conceptos, tenemos que revisar también el libro. Ahí es donde tenemos muchísima información. Aquí la intención es de que ustedes exploren, ¿sí? Por ejemplo, no sé, dice aquí, em, dice que mostremos aspectos de la diversidad lingüística. Pero bueno, han de decir, ¿qué es la diversidad lingüística? Ya lo habíamos trabajado. Y dice que al leer la literatura latinoamericana es común encontrar ejemplos, ¿sí? De una amplia diversidad lingüística y cultural. Pues cada región le imprime su identidad como al idioma que habla, como a las obras que produce. Acá el tipo de escritura, el lenguaje que están utilizando, ¿sí? Nos da a entender un tipo de diversidad lingüística o diversidad cultural que tienen, ¿sale?
tienen que ustedes ponerse a leer e identificarlo. Tal vez no lo van a encontrar escrito, pero tienen que comprenderlo, entenderlo, ¿sí? Bien, pues vamos a trabajar con esta actividad, jóvenes, en español.